¿Por qué tus oraciones no son respondidas? ¿Sabes cómo orar? Aquí hay datos que debes comprender. Cuando esté enfermo o en problemas, puede orar por ello, pero ¿tiene usted la fe y el entendimiento para dejarlo completamente en manos de Dios, para saber absolutamente que Él librará a sus hijos de enfermedades y pruebas de todo tipo? Muy pocas personas lo hacen. Cuando parece que no tenemos la sabiduría o el poder para resolver nuestros problemas, a menudo nos sentimos frustrados e infelices. Algunos se suicidan. Olvidamos e ignoramos por completo el hecho de que tenemos derecho a pedir ayuda al Creador Supremo del cielo y la tierra, con todos nuestros problemas. La mayor sabiduría y poder de todo el universo estará con cada uno de nosotros, si solo hacemos nuestra parte. Jesucristo dio un ejemplo perfecto de que debemos seguir sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Vivió una vida plena y abundante, una vida llena del amor y el poder de Dios. Sabía cómo mantenerse en contacto y aprovechar el poder supremo del universo. ¿Te imaginas a Cristo actuando como si Dios se hubiera desviado a alguna parte? Sin embargo, esa es exactamente la actitud mostrada por la mayoría de los cristianos de hoy. Confían completamente en Dios para que los sane cuando están enfermos, los rescate del desastre y los bendiga tanto en lo material como en lo espiritual. Por supuesto que no, pero los discípulos vieron que Cristo, a diferencia de la mayoría de las personas, en realidad esperaba que Dios interviniera y sanara a los enfermos, y expulsara demonios e incluso calmara una tormenta en el mar. Ellos también querían ese tipo de contacto íntimo con Dios. Por sus frutos sabían que Cristo entendía la manera correcta de acercarse al eterno Dios y de invocar su poder para ayudar en cada situación apremiante. Esa clave, esa forma correcta de invocar el poder de Dios es algo que usted y yo deberíamos utilizar todos los días de nuestras vidas. Su uso puede dar nuevo significado y poder a nuestras vidas. Pero esta clave ha sido empleada incorrectamente por muchas personas de diferentes religiones. Recuerda que Cristo es nuestro ejemplo. Sabía utilizar perfectamente esta llave. Su camino obtiene resultados. En Lucas 11 del 1 al 13 leemos que los discípulos vinieron y le preguntaron a Jesús la manera de establecer un contacto correcto con Dios. Señor, enséñanos a orar, pidieron. La gente no sabe cómo orar hasta que se les enseña adecuadamente. Probablemente ese sea tu problema. Luego Cristo les dio un tipo o modelo de oración que obtendrá resultados. Analicemos este ejemplo perfecto. La oración está dirigida al Padre nuestro que está en los cielos. Cuando ores, piensa primero en Dios como tu Padre. No solo vuestro Padre, sino Padre nuestro. Recuerde que hay otros que están tratando de servir a su Creador y Padre espiritual, y que Dios nos ama a todos mucho más de lo que un padre humano sería capaz de hacerlo. Además, Él tiene poder para ayudarte en formas que serían imposibles para un padre humano. Tu Padre terrenal te dejaría pudrirte y morirte de enfermedad si pudiera evitarlo. Pero Dios puede ayudarlo y ha prometido sanar en varios lugares, incluidos Salmo 103:3 y Santiago 5:14. Reclama las promesas de Dios cuando ores y piensa siempre en Él como tu Padre, que esté en los cielos. Nos recuerda que Dios no es un Padre común y corriente, sino aquel que tiene todo poder y debe ser adorado. Debemos ser humildes y reverentes cuando oramos al Dios verdadero. Santificado sea tu nombre. Muestra que el nombre de Dios y todo lo que representa debe ser reverenciado. El nombre de Dios algún día será nuestro nombre si vencemos y nacemos de Dios. Ese nombre tiene autoridad para gobernar. Siempre hay que respetarlo. Venga tu reino. Es la primera petición de esta perfecta oración. En primer lugar, debemos aprender a orar para que el reino de Dios, el gobierno de Dios, la regla de Dios venga a esta tierra. ¿Cuántos de los llamados cristianos realmente quieren que Dios gobierne sus vidas?
La mayoría de los hombres de mentalidad carnal utilizan todos los medios imaginables para ocultar sus ojos del hecho de que Dios es el gobernante supremo. Los cristianos deben orar para que Dios gobierne esta tierra. Solo su gobierno traerá la paz y felicidad que este mundo se esfuerza en vano por lograr. Isaías 11. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Nos enseña a entregar nuestra voluntad a Dios mientras oramos, a reconocer su regla, su autoridad. Recuerda que Dios sabe lo que es mejor. Necesita estudiar la palabra de Dios para aprender los principios de la voluntad de Dios y poder orar en consecuencia. Pablo escribió en Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Bebe de la palabra de Dios para que comiences a pensar como Dios piensa y para que la voluntad de Dios sea parte de tu propio carácter. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Entonces automáticamente orarás según la voluntad de Dios, tal como se revela en la Biblia, y tus oraciones serán contestadas. Danos el pan nuestro de cada día. Ciertamente muestra que Dios desea que pidamos por nuestras necesidades materiales. Pero note que no debemos pedir grandes riquezas, sino nuestro pan de cada día. Dios ha prometido suplir cada necesidad. Filipenses 4:19. Es la voluntad de Dios que prosperemos y tengamos salud. Tercera de Juan 2. Pero el hecho de ser ricos fácilmente podría resultar un obstáculo para nuestra fe. Así que recuerde el ejemplo de Cristo de pedir solo nuestro pan de cada día, no necesariamente el sustento para varios años de anticipación. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Puedes pedir perdón a Dios solo si primero perdonas a los demás. Cuando te arrodilles ante Dios en oración, nunca te presentes ante Él con sentimientos de amargura, resentimiento u odio. Si primero no puedes deshacerte de estos sentimientos, pídele a Dios que te limpie y reemplace el espíritu de odio con su espíritu de amor. Y el amor es caritativo y paciente con los demás. Es una sensación maravillosa saber que no odias a ningún hombre, pero que a tu manera, aunque sea torpemente, intentas mostrar amor a todos. Dios escucha y responde las oraciones de un hombre con este espíritu. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Dios mismo no tienta a nadie, Santiago 1:13. Pero Él sí permite que seamos tentados por Satanás y nuestras propias concupiscencias. Debemos orar constantemente para que Él no nos permita caer en ninguna tentación o participar de ella, que nos dé el poder espiritual para dominar cualquier deseo incorrecto. Mas líbranos del mal, debería traducirse, pero líbranos del maligno, Satanás. El griego original significa esto y la mayoría de los comentarios dan esta forma como la traducción correcta. Pídele a Dios cada día que te dé la fuerza para resistir al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Satanás el diablo hará todo lo posible para molestarte día y noche. Pídele a Dios fortaleza y fe. Jesús continuó enseñando a sus discípulos, Lucas 11, del 5 al 13, acerca de la oración contándoles una parábola. Muestra que si realmente estamos en extrema necesidad, como el hombre que tuvo un invitado inesperado, podemos estar seguros de que Dios responderá a nuestra oración si nos entregamos completamente a su misericordia. Los discípulos todavía no se habían convertido porque el Espíritu Santo aún no había sido dado. Jesús les dijo, versículo 13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial lo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios está más que dispuesto a darnos de su Espíritu. ¿Necesitas sabiduría, conocimiento, fe, amor? Estos son todos dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12 y 13.
Pídele a Dios estos dones. Él está más dispuesto a darte estas cosas que tú debes alimentar a tu propio hijo hambriento. Esta es su voluntad, así que pide con fe. Durante su sermón del monte, Cristo asumió, Mateo 6 del 5 al 8, que sus verdaderos seguidores orarían. No dijo si oras, sino cuando oras. Sabía que cualquiera que verdaderamente sirviera a Dios oraría con frecuencia. ¿Lo haces? Advirtió a los discípulos que nunca oraran para ser vistos por los hombres, sino que entraran en un armario o lugar secreto y allí comulgaran con su Padre Celestial. Cristo enseñó que estaba mal hacer largas oraciones delante de otros para lucirse. Mateo 23:14. Los predicadores y diáconos que se deleitan en este tipo de cosas están desobedeciendo a Dios. ¿Y alguna vez has escuchado a ciertas denominaciones repetir oraciones una y otra vez? Cristo dijo, pero cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, como lo hacen los paganos, que piensan que serán oídos por sus muchas palabras. Mateo 6:7. Las oraciones memorizadas, incluido el Padre Nuestro, pronto pierden su significado y sinceridad. En ninguna parte de todo el Nuevo Testamento se repite el Padre Nuestro. Los apóstoles no lo repitieron una y otra vez. Jesús lo dio solo como un modelo o ejemplo a partir del cual podríamos modelar nuestras propias oraciones. Las iglesias de este mundo se equivocan cuando practican repetir cualquier oración una y otra vez, cada semana. Evite este error y procure no devolver las gracias del mismo modo en la mesa en cada comida. Cuando ores, no te limites a recitar tantas palabras. Piensa en tus bendiciones, en tus necesidades, y ora desde el corazón. Debemos tener cuidado de no orar para ser vistos por los hombres. Pero ¿significa esto que debemos ser demasiado reservados, como si nos avergonzáramos cuando oramos? Absolutamente no. Muchos niños en Cristo se enfrentan a este problema. Algunos de ustedes tienen miedo de orar tan a menudo como deberían porque tienen miedo de que otras personas se enteren. No tengas tanto miedo. La cercanía de tu esposa, esposo o hijos debería impedirte mantener un contacto íntimo con tu Creador y Dios. Por supuesto que no. En Lucas 9, 18 y 28 encontramos dos ejemplos de donde Cristo, nuestro ejemplo perfecto, oró a poca distancia de sus discípulos, y ellos sabían dónde estaba y qué estaba haciendo. Así que no te avergüences si alguien sabe que estás orando. Solo tenga cuidado de no orar para ser visto por los hombres, y trate de encontrar un armario o un lugar privado donde no lo molesten. Cuando Jesús estaba en casa de Pedro con sus discípulos, levantándose mucho antes del alba, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. Puedes estar a solas con Dios si sigues el ejemplo de Cristo y abres un camino. La Biblia registra muchas posiciones diferentes en la oración, pero siempre muestra que en la oración personal y privada debes arrodillarte sobre ambas rodillas. Siempre ha sido una costumbre arrodillarse ante un rey u otro gobernante en señal de respeto y estima. Pero la Biblia siempre registra que debemos doblar ambas rodillas ante Dios en reverencia y adoración. Primera de Reyes 8:54 y Esdras 9:5 muestran un ejemplo de una posición muy adecuada en la oración. Note que Salomón y Esdras se arrodillaron sobre ambas rodillas y extendieron sus manos hacia arriba, hacia Dios. Esta es una posición de humildad y súplica. Estarás más cerca de orar fervientemente si te encuentras en esa posición. Es posible que Dios no responda a las oraciones a la hora de dormir, que murmuras para ti mismo en la cama justo antes de quedarte dormido. Si quieres una respuesta, mejor sal de esa cama y arrodíllate ante tu Creador. En público o en la mesa, puedes orar de pie o sentado, de la manera que sientas que honraría más a Dios en cada situación.
En Mateo 14:19, Cristo ordenó al pueblo que se sentara antes de bendecir los panes y los peces, pero en privado se arrodilló y oró. Lucas 22:41. En tus oraciones personales debes arrodillarte ante Dios y orar fervientemente. Santiago 5:16. Concentre todo su ser en comunicarse con el Creador del cielo y la tierra y con su amoroso Padre espiritual. Una posición correcta en la oración te ayudará a lograrlo. En Hechos 13:22 leemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Lea algunos de los salmos. Muchos de los salmos son simplemente oraciones de David. Oró a Dios en tiempos de dificultad, pidiendo guía, en acción de gracias. En cada circunstancia, David acudió a Dios en oración. No creas que estás molestando a Dios al compartir tus alegrías y tus problemas con Él. Habla con Dios a menudo, en cualquier circunstancia. Esa es sin duda una de las razones principales por las que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Si quieres ser un hijo de Dios, entonces conoce a tu Padre Celestial. Habla con Él a menudo. Comparte tu vida con Dios. En el Salmo 55:17, David escribió: tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. David acudía a Dios en oración 3 veces al día. Leemos del profeta de Dios Daniel 6:10. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía antes. Estos ejemplos no son mandamientos, pero ciertamente muestran que arrodillarnos en oración 3 veces al día es una buena manera de traer a Dios a nuestras vidas. El que tiene oído, que oiga. El apóstol Pablo fue inspirado para escribir a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Esto significa que nunca debemos interrumpir nuestra vida de oración. También, como muchos otros pasajes de las Escrituras, muestra que debemos estar constantemente en una actitud o espíritu de oración. Habla con Dios mientras realizas su trabajo o juego. Pídele que dirija cada uno de tus pensamientos y acciones. Cuando parezca que está perdiendo los estribos o cuando tenga dudas sobre un determinado curso de acción, deténgase y piense: ¿Jesús haría eso si estuviera aquí hoy? Pídele a Dios que te lo muestre y estudia tu Biblia para que sepas lo que Dios quiere que hagas. Luego pídele a Dios la sabiduría, la fe y el poder para llevar a cabo correctamente lo que sabes que es correcto. Este sencillo proceso cambiará tu vida. Entonces tu vida tendrá más significado y más felicidad real que la que jamás hayas experimentado. La oración debe ser una de las actividades más importantes y placenteras de tu vida. Si realmente amas a Dios como a tu Padre, querrás pasar mucho tiempo hablando con Él. Tu alimento espiritual se obtiene del contacto con Dios a través del estudio de la Biblia y la oración. Preparar y comer vuestro alimento material requiere al menos 2 horas cada día. ¿No es aún más importante tu alimento espiritual? Dedica más tiempo a adquirirlo. El tiempo es oro. Utilice su tiempo donde cuenta. Es mejor saltarse algunas comidas físicas. Mejor ayunar de vez en cuando que estar demasiado ocupado para beber de las cosas espirituales de Dios. Ese es el verdadero propósito de tu vida. A veces necesitarás pasar una larga sesión con Dios. Cristo oró toda la noche antes de elegir a sus 12 discípulos. Cuando tengas que tomar una decisión tremenda o cuando enfrentes problemas graves, recuerda ese ejemplo. En tal crisis pasa mucho tiempo en la presencia de Dios. Ora con todas tus fuerzas. Dios escuchará y será una experiencia que nunca olvidarás. ¿Tiene problemas para saber por qué orar? En primer lugar, cuenta tus bendiciones y agradece a Dios por todo bien y todo don perfecto. Santiago 1:17. Cuán poco aprecian la mayoría el amor ilimitado de Dios. Luego, estudie su Biblia y descubra por qué oraron los verdaderos siervos de Dios. Aleja tu mente de ti mismo de vez en cuando. Pablo dijo que oráramos por los santos y por él mismo, el siervo de Dios.
Efesios 6 del 17 al 20. Escribió que recordaba a la iglesia de Filipos en cada oración, Filipenses 1:4. Aplique estos principios a los verdaderos ministros de Dios, su obra y sus verdaderas iglesias de hoy. Estás separado de otros verdaderos cristianos, pero ¿quieres tener un papel más importante en ayudarlos a ellos y a la obra de Dios? Luego lea Colosenses 4, 12, 13. Pablo describe a uno de sus ayudantes, Epafras, como siempre trabajando fervientemente por vosotros en oraciones. El trabajo de este hombre fue en oración. Esa fue su parte en la obra de Dios, a la que Pablo se refirió especialmente. También puede ser tu parte. Pablo dijo, versículo 13, porque les doy testimonio de que tiene gran celo por vosotros. ¿Tiene usted celo por ayudar a los hijos de Dios? ¿Te arrodillas todos los días y le pides a Dios que los ayude y los dirija? ¿Oras por los ministros de Dios y su obra? Tu parte en la gran obra de Dios puede ser contribuir lo que debes en diezmos y ofrendas, y clamar a Dios día y noche para que guíe y proteja a sus siervos. El señor Armstrong y los otros verdaderos ministros de Dios son solo humanos. Tenemos un trabajo que está más allá de nuestro poder humano para realizar. Necesitamos sus oraciones. Cuando llegue una crisis, cuando esté enfermo o afligido, sepa que Dios es un Dios de poder. Puedes acceder a la fuente suprema de todo poder simplemente arrodillándote en un lugar privado y suplicando fervientemente a Dios que intervenga y te ayude. Aprenda a esperar una respuesta. Dios se revela como un Dios real, un Dios vivo y en acción. Toma a Dios en su palabra.